La masculinidad es una escogencia. Es escoger el camino difícil. No controlamos el hecho de haber nacido hombres, pero vivir el código ancestral de la masculinidad es una escogencia. Siempre lo ha sido. Antiguamente la decisión de seguir el camino de los hombres era tomada por la tribu. La sobrevivencia de las tribus dependía de la lucha de los hombres por convertirse en verdaderos hombres, a través de realizar los imperativos de proteger, procrear y proveer. El joven no podía negarse a participar de los ritos de iniciación, así fueran violentos o extenuantes. Se esperaba de todos los hombres que tuvieran aptitudes para cazar y para pelear. Si un hombre se rehusaba a seguir este camino, se enfrentaba a la vergüenza al interior de su comunidad, además de seguir un camino individual apartado de la tribu, lo cual lo exponía a reducir sus posibilidades de sobrevivencia. Independientemente del concepto de sobrevivencia física, la entidad de un hombre estaba profundamente vinculada a la de la tribu, de tal manera que rechazar el vínculo con los hombres de la tribu representaba una gran lesión emocional y una gran lesión a su identidad. Esto hacía que nuestros ancestros estuvieran altamente impulsados a cumplir con los estándares de su comunidad y realzar su presencia en ella. Conforme los retos de la vida primitiva fueron disminuyendo, la vida empezó a ser menos peligrosa. La necesidad de un hombre de darlo todo se empezó a volver menos intensa y su vínculo con la masculinidad como algo obligatorio empezó a reducirse. Esto no es algo propio de nuestra época. Conforme los primeros rayos de civilización empezaron a darse, empezó también a darse esta opción por no seguir de forma necesaria los estándares de la masculinidad. El hombre se enfrentaba a la cuestión de cuánto de lo pasado y ancestral debería conservar y cuánto debería ceder por adaptarse a las nuevas comodidades. Los romanos y griegos ya empezaban a debatir sobre estos asuntos. Los integraban en reflexiones acerca de qué era aquello que constituía una buena vida. Los estoicos, por ejemplo, pensaban que una buena vida podría encontrarse en combatir las tendencias emergentes de aquella sociedad hacia la suavidad y la decadencia, cultivando intencionalmente la propia aspereza y la virtud. De hecho, Séneca llegaba a la siguiente conclusión: ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca encara la adversidad. Para él no está permitido probarse a sí mismo. Muchos de los grandes filósofos estoicos eran hombres ricos y poderosos. De hecho, Séneca era el tutor y el consejero del emperador Nerón. Marco Aurelio fue también un estoico, a la vez que fue un emperador. Aunque vivían rodeados de lujos y de comodidades, estos hombres decidieron tomar un camino diferente respecto a sus pares. Escogieron el camino de la fortaleza mental y física. Los estoicos dedicaron mucho de su tiempo y energía a desarrollar la habilidad para permanecer calmados y tranquilos ante la adversidad, así como la capacidad de cultivar la indiferencia al dolor, al miedo, a la avaricia y a la aprobación social. Eran justamente las virtudes que sus pares, que sus contemporáneos, evitaban. Los estoicos animaban a sus seguidores a seguir estrictas disciplinas, en la comida, en el ejercicio, en el cuidado personal. Creían que estas prácticas eran la forma más plena de vivir, pues conducían al crecimiento y al progreso. Volvamos ahora a nuestro presente. La cantidad de abundancia, de riqueza, de comodidad y de lujo del que disponemos es mucho mayor del que disponían los hombres y mujeres más ricos de hace tan solo 2000 años, o incluso de hace solo 2 siglos. Tenemos baños calientes, tecnología, un cuidado de la salud que hace nuestra vida más cómoda, alimentos disponibles, servicios de sanidad y de recolección de basura, y un acceso ilimitado a la información. Hoy enfrentamos el mismo dilema. ¿Cuánto debemos sumergirnos en la comodidad y facilidad que nos rodea y cuánto deberíamos apartarnos para cultivar la independencia, la agudeza mental y la fuerza física? ¿Deberíamos acaso tomar el camino de menor resistencia o el camino más difícil?
Descartando algún escenario catastrófico o la llegada de alguna guerra, actualmente nada obliga al hombre a retomar el antiguo código ancestral de la masculinidad. Si deseamos vivir este camino, debemos tener la intención y la voluntad de hacerlo, tal como los estoicos en su momento decidieron hacerlo. De forma paralela a la manera de vivir de su tiempo, ellos optaron por vivir y encarnar ciertos valores. La mayoría de los hombres no optará por este camino de la masculinidad, pues no sentirán ninguna fuerza que los presione a ello. Por ello, viven el camino de la menor resistencia. Algunos hombres oirán el llamado y se enfrentarán a la necesidad personal de hacer ajustes en su propia masculinidad. Escuchar este llamado interior en nuestro tiempo requiere sin duda de disciplina y de una gran voluntad. Requerirá ser proactivo y ponerse en movimiento. En lugar de gastar tu energía quejándote porque la cultura de hoy no estimula la masculinidad, necesitarás cambiar tu perspectiva para hacer un cambio en ti, para honrar y recuperar la masculinidad perdida. Sin duda podemos tomar el camino fácil y sentirnos satisfechos, hasta realizados en los planos materiales. Sin embargo, existen planos emocionales, incluso profundamente espirituales, que nos llamarán a vivir un código diferente, a vivir una vida diferente. Sin duda, el camino de la exigencia personal es difícil y fácilmente podría reemplazarse por los muchos placeres a corto plazo que tenemos a la mano. Sin embargo, no todos los tiempos en la vida de un ser humano son positivos, o son estables, o siquiera felices. Y es justamente en la dificultad donde encontramos un mayor sentido. El hombre que rescata estos valores y los vive se encuentra siendo un hombre más fuerte física, emocional y espiritualmente. Es sorprendente ver hoy día la cantidad de hombres que se ven presos de sus emociones, que siguen los dramas femeninos, que se ven involucrados fácilmente en verdaderas telenovelas y relaciones tóxicas, que pierden energía en diversas situaciones y en enredos que fácilmente los llevan al caos. Déjame compartir contigo una historia. Theodore Roosevelt fue un hombre que procedía de una familia acomodada y distinguida, pero decidió abrazar estándares masculinos elevados, como la integridad y el emprendimiento. Se convirtió en un deportista competitivo, practicaba el boxeo, se sumergía en viajes para explorar y cazar. Cuando su madre y su esposa murieron la misma noche, Roosevelt no se sumergió en la angustia, sino que se fue a terrenos áridos para acampar y vivir su proceso a través del desafío físico y espiritual. Al formarse así, logró armarse a sí mismo con el fuego y el carácter que necesitaba para tener éxito en la vida social, intelectual y política en los siguientes años de su vida. Y cuando llegó a los grandes momentos de su liderazgo, nunca dejó de probarse a sí mismo y de optar por el camino de la exigencia. Tú, yo, todos los hombres, tenemos un legado poderoso, un legado que estamos dejando de honrar. Y es fácil sentirlo. Cuando un hombre no ejercita su potencial primario, recibe como resultado sentimientos de inquietud y de malestar. Cuando activamos los circuitos y los engranajes de nuestra programación masculina, todo nuestro ser empieza a sentirse alineado, pleno. Aunque la sociedad no pida a un hombre que viva los códigos antiguos, un hombre que vive su vida cultivando los rasgos inherentes a su código tendrá la confianza, tendrá los recursos y la fortaleza mental para enfrentarse a retos y desafíos inesperados, ya que será un hombre preparado, tranquilo para guiarse a sí mismo y a otros cuando la crisis y los momentos difíciles lleguen. Transitar el camino difícil involucra posponer la gratificación, involucra ganarse las propias recompensas, no darlas por sentadas o por dadas. El sacrificio y la disciplina, estos elementos que hemos repetido y que seguiremos repitiendo, constituyen la única ruta para crear valor en un mundo, para dejar un legado, para alcanzar tu propia realización. Vivir la masculinidad nos presiona a ser nuestra mejor versión, a usar toda nuestra potencialidad y a alcanzar la plenitud. Nos empuja a ser hombres de valor.